Junto con Jimena Peña de Alianza País y Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, Guillermo Celi es el tercer precandidato a la presidencia de la República, de los 19 postulados que proviene de la Asamblea Nacional. Este abogado manabita de 44 años busca que el movimiento Suma retenga la fuerza política que logró en 2014 por el triunfo de Mauricio Rodas en la alcaldía de Quito y en 2017 por la alianza electoral que selló con Creo y Guillermo Lasso. Asambleísta Celi, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Me abrazo a los ecuatorianos que nos ven, que nos escuchan a esta hora. Buen día, asambleísta. ¿Y qué carta de presentación le puede dar al Ecuador un candidato a la primera magistratura que proviene de la asamblea más desgastada e impopular de la historia? 3% de aceptación según encuestas como Cedatos. Mire, Carlos, es indiscutible que lamentablemente, por la falta de liderazgo, por la falta de acción contundente, de fiscalización, la Asamblea está como está el día de hoy por quienes la manejan. Pero a pesar de aquello, los ecuatorianos sacan las diferencias entre los legisladores. En mi caso particular, he aprobado cerca de 6 leyes, entre ellas la figura de los polos de desarrollo económico que genera empleo y que ya está generando empleo. Atrae la inversión nacional extranjera, exonerando por 12 y 8 años del impuesto a la renta a quienes inviertan a cambio de firmar un contrato de inversión garantizando empleos en el país. Ya le pongo, por ejemplo, el polo de desarrollo económico en la industria del calzado en la provincia del Tungurahua, que ha generado cerca de 1.200 nuevos puestos de empleo. Pero claro, seguramente, por celo político, esta figura fundamental, este gobierno no la ha tomado en cuenta. Iremos justamente a servir al Ecuador para ponerla en práctica, así mismo como la ley para bajar la tarifa eléctrica al sector rural, que es nuestro compromiso, junto a Verónica Sevilla, reestructurar y apoyar contundentemente a los agricultores del país. Asambleísta, ¿y usted cree que el país está en capacidad de diferenciar quiénes han sido buenos y malos legisladores? Pues lo que queda en el imaginario, según palabras del propio César Litardo, es que hay 60 parlamentarios con líos judiciales. Mire, Carlos, los ecuatorianos somos inteligentes y nos damos cuenta y se dan cuenta claramente quién es quién. En este país nos conocemos absolutamente todos. Así que yo estoy convencido de que esa diferenciación, por las acciones contundentes en favor del empleo, del apoyo al emprendimiento, por ejemplo, o por ejemplo, las alianzas públicas privadas que las creamos para agua potable y alcantarillado, que es salud preventiva para los ecuatorianos. Cumplí mi compromiso en la Asamblea Nacional, que me comprometí con los ecuatorianos. El día de hoy, frente justamente a usted lo que señala, esta terrible pandemia que le he llamado la fiebre del pillo, donde lamentablemente la corrupción ha ensombrecido el país. Es por eso que este país, los ecuatorianos, y sabiendo escuchar, necesita un gobierno honesto, transparente y con gente que esté a la altura para afrontar y superar el duro momento que vivimos todos. Doctor Celi, usted fue parte de las recientes conversaciones con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner para lograr una candidatura de unidad. Eso no funcionó. ¿Está dispuesto a deponer nuevamente su candidatura y buscar acuerdos más amplios con los otros precandidatos? Por ejemplo, ¿usted volvería a apoyar a Guillermo Lasso? Mire, Carlos, yo he sido muy claro. Aquí hay un problema en el Ecuador. Muchos miran al país a través de los ojos de Correa. Eso ya debe quedar en el pasado. Aquí hay que decir las cosas como son. Uno logra alianzas justamente con quien comparte principios, valores y criterios. En el caso nuestro, yo quiero ser muy claro, no representamos la política de un banquero. Nosotros representamos la política de un gobierno que acompañe, de un gobierno que apoye contundentemente, de un gobierno que haga seguimiento y que sume esfuerzos con los ecuatorianos. No estamos de acuerdo de los caciques ni de izquierda ni de derecha que se creen dueños del país. Nosotros representamos al centro. Yo soy parte de la clase media de este Ecuador que sentimos todos los meses lo que es pagar nuestras cuentas, nuestros créditos con tan altas tasas de interés. Esa es la realidad que vivimos. El diálogo... Asambleísta, pero dado el panorama de dispersión que existe en el país, ¿no es mejor que ustedes planteen una candidatura de unidad con otros precandidatos, si es que ustedes han visto dentro de los 19 binomios, ¿hay la posibilidad de conversar con alguien? El diálogo siempre es importante y es parte de mi vida. El diálogo no es una fórmula política. El diálogo es aquello que permite la construcción y sumar esfuerzos en favor de todos. El binomio que hemos conformado junto a Verónica Sevilla es un binomio serio, es un binomio que va con muchísima seriedad a enfrentar lo que hoy día vive el Ecuador.
no es un binomio solamente para la campaña, es un binomio sobre todo para gobernar y servir a los ecuatorianos de manera clara, efectiva, para generar empleo, apoyar al emprendimiento, luchar firmemente contra la corrupción, apoyar sectores como el sector agroproductivo y el turismo, que es tan importante para la generación de empleo digno y bien remunerado. Una candidatura innegociable, entonces, se mantiene fija, no va a haber la posibilidad de que Guillermo Celi se retire, y en ese sentido, ¿cómo miran el panorama de corrupción? Bueno, justamente hay que hacer dos cosas fundamentales. La primera, hay que no solamente incrementar penas en estos hechos y casos de corrupción. A la gente, a los ciudadanos, a los ecuatorianos, lo que más les indigna también es que no se recupere lo robado. Por ahí figuras como es la incautación y remate de los bienes, esas casotas, esos carrotes son los que se deben rematar y recuperar la plata para ustedes, para los ecuatorianos, para que esa plata sirva para salud, para alimentación, para educación, para emprendimiento, que tanto lo necesita el país. Es justamente la visión que nosotros tenemos para recuperar el país. Y lo fundamental, tener un gobierno honesto y transparente. ¿No caben entonces, señor Celi, ningún tipo de unidad, de diálogo con otras fuerzas políticas para tener una candidatura más potente? Bueno, el diálogo y las alianzas siempre son importantes, pero no son suficientes. El diálogo y la alianza más importante es con los ciudadanos. Nosotros hemos conversado con varios actores, lo cual es importante, y definitivamente en este camino estoy seguro que se vendrán muchas sumatorias a apoyar este gran proyecto en favor de los ecuatorianos. Guillermo, yo le pregunto esto porque hace 4 años Suma y Creo hicieron o le dieron al país un mensaje de consenso político, sobre todo frente al correísmo, que se rompió al primer mes de entrar en la legislatura. Lasso culpó a Rodas y Rodas culpó a Lasso. Pero en el fondo los políticos defienden un espacio de poder muy pequeño que termina generando mucha dispersión, como estamos viendo ahora, de la cual ustedes van a ser responsables, y que finalmente le terminarán haciendo juego a una fuerza hegemónica como el mismo correísmo. ¿Sí o no? Mire, lo principal para nosotros es defender los intereses de los ecuatorianos, de la gente más sencilla y humilde, la clase media, la gente que necesita, todos los sectores, las micro, medianas, pequeñas empresas, las grandes empresas, para generar empleo. Eso es lo fundamental y es lo que queremos. Hoy día, efectivamente, hay un número importante de candidatos. Yo quiero decir con claridad, nuestra candidatura arrancó desde hace mucho tiempo y fue conocida y dada a conocer a todos los ecuatorianos muchos meses atrás, y hemos mantenido esta visión. Hoy día la cancha está ahí, todo puede suceder, hay que conectarse directamente con los ecuatorianos con seriedad, con capacidad, con frontalidad, que es fundamental, siendo auténticos. Lo que queremos los ecuatorianos es eso, alguien que pueda defender los intereses de ustedes, los intereses de poder generar empleo. Por ejemplo, lo que pasa con las micro, medianas y pequeñas empresas, con ese emprendedor autónomo, con ese artesano que emite sus facturas, y muchas de las grandes empresas lo único que hacen es 90 y 120 días no pagarles la factura, lo cual genera un problema terrible al empleo y a la liquidez de esa gente. Eso es lo que hay que ayudar en este momento a la gente que tanto necesita. ¿Qué pasó con Otto Sonnenhösner? ¿Por qué no llevó a buen puerto esa posible candidatura de unidad en la cual usted estaba muy interesado? Bueno, la respuesta es la carta de Otto, que la dio a conocer semanas atrás, en la cual señaló que no participaba de este proceso eleccionario. Es una decisión respetable. El diálogo siempre será bueno, el diálogo tiene que ser una forma de vida para sumar y para construir. Eso es lo fundamental. Guillermo, ¿no hay posibilidad de que ustedes, de que Suma, ante tanta dispersión, opte más bien Guillermo Celi por reelegirse nuevamente en la Asamblea y darle una batalla de mayor experiencia en el Poder Legislativo, que usted mismo señala que está desgastado y sin liderazgo, y que usted pudiera pues darle un grano de arena a esa realidad? Mire, Carlos, estamos en una nueva etapa que la hemos asumido con muchísima responsabilidad y además con muchísima seriedad. Mire las leyes que hemos logrado, que es lamentable que estas leyes hayan sido ignoradas por el gobierno. La ley para bajar hasta en el 50% la tarifa eléctrica en el sector rural, que aprobamos hace un año atrás, está en el registro oficial 514, y hasta el día de hoy este gobierno es incapaz de firmar ese decreto. Iremos a firmarlo, a apoyar al sector agroproductivo. Iremos también a apoyar lo que son las alianzas público-privadas para agua potable y alcantarillado. E iremos también a apoyar de manera clara al sector turístico, poniendo en marcha
los polos de desarrollo económico en materia turística y las zonas especiales económicas o zonas francas en relación al desarrollo turístico, porque es el sector que más empleo puede generar en esta etapa de pospandemia. Tanto el turismo interno como el externo serán fundamentales para que el joven, la joven, los adolescentes tengan las posibilidades de tener una educación y tener por el otro lado empleo. Una reforma contundente será la reforma transversal al sistema educativo ecuatoriano, con esos principios y valores de la familia ecuatoriana, de que es la ética, la moral, la decencia, el trabajo honrado para salir adelante, serán fundamentales en momentos de crisis económica, de salud por la pandemia, Guillermo, y en crisis moral por la falta de transparencia y ética. De llegar usted al poder, ¿qué reforma cree usted que necesita la Asamblea Nacional para poder ser más ejecutiva, diligente y más comprometida con los intereses del país? Un cambio absoluto, como lo plantea Pablo Dávila, de que haya incluso una elección de diputados en segunda vuelta con doble cámara. ¿Cree usted que por ahí es la vía? Bueno, yo considero que puede existir una acción contundente reduciendo la Asamblea Nacional, que la elección se dé en segunda vuelta. No estoy del lado de la doble cámara, porque la doble cámara lo único que haría es atrasar más las leyes y la fiscalización que tanto se necesita con urgencia. No podemos seguir dilatando temas tan importantes como es el desarrollo productivo, como es la lucha contra la corrupción, y para eso se necesita una sola cámara, reducir el número de legisladores y elegirlos en segunda vuelta para que también exista gobernabilidad, que es lo que quiere el país y es lo que queremos todos los ecuatorianos. Guillermo, ¿qué pasaría si usted llega al poder, a la presidencia de la República, con un partido minoritario en la Asamblea Nacional y tiene en su contra 100, 120 legisladores? Bueno, hacer lo que tengo que hacer, gobernar con los ciudadanos, gobernar con la gente y demostrarle a los ecuatorianos que sí se puede dialogar y llegar a consensos. Y en los casos que no existan consensos y diálogo, pues bueno, yo considero que las consultas populares siempre serán importantes para que los ciudadanos expresen sus claras decisiones cuando un legislativo no cumple con su función y papel. Precisamente la resolución de ayer de la Asamblea, que exige al presidente remover a la ministra de Gobierno María Paula Romo y activar el juicio político contra ella, además de reestructurar la Comisión de Fiscalización, fue una de las noticias que se hacen a última hora. ¿Por qué no lo hicieron antes, asambleísta? Porque, Carlos, quien maneja la agenda legislativa es el presidente de la Asamblea, que no ha tenido el liderazgo necesario ni la contundencia en sus acciones cuando estos juicios políticos vienen más de 5 y 6 meses atrás. Es una barbaridad que la Asamblea Nacional, por parte del presidente de la Asamblea, no haya dado celeridad a procesos de enjuiciamiento político o a la reestructuración de la Comisión de Fiscalización, que se convirtió en una comisión de archivo, donde no se investigaba a profundidad absolutamente nada, y mire usted cómo ha terminado, lamentablemente. Bien, agradecemos a Guillermo Celi, precandidato presidencial por Suma, su presencia en Contacto Directo. Muchas gracias, Carlos, a usted. Un abrazo.